Proyecto de segundo parcial de la materia de termodinámica. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija en cualquier parte. Sin embargo, no es necesario que ésta esté conformada por un solo elemento, sino que puede existir como una mezcla de varios. En este proyecto solamente nos enfocaremos en dos: agua y refrigerante. Es comúnmente sabido que las sustancias existen en diferentes fases, siendo estas en general tres: sólido, líquido y vapor. Existen situaciones en las que dos fases de una sustancia pura coexisten, además de que éstas siguen el mismo comportamiento, llevando de un líquido comprimido a un líquido saturado, mezcla saturada líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. En este proyecto hablaremos específicamente de mezcla saturada líquido-vapor. Con la finalidad de poder determinar en cuál de los estados de reacción mencionados anteriormente se encuentra la sustancia, de primera instancia se necesitan dos variables termodinámicas independientes: presión, volumen específico, temperatura, entalpía específica y energía interna específica. Posteriormente se compara con la siguiente información que caracteriza a cada uno de los estados. En caso de que la temperatura sea mayor a la temperatura de saturación y la presión sea menor a la presión de saturación a una temperatura y presión dada, se trata de un vapor sobrecalentado. De lo contrario, se trataría de un líquido comprimido. Por otra parte, en caso de que la temperatura sea igual a la temperatura de saturación y la presión sea igual a la presión de saturación, se trata de alguna de las tres fases de saturación: líquido, mezcla o vapor. Razón por la que en este caso será necesario fijarse en alguna de las tres propiedades que muestras en la tabla. Si también se cuentan con datos volumétricos específicos, energía interna, entalpía o entropía, es necesario comparar sus valores y determinar en qué estado se encuentra acorde a nuestras tablas. Durante un proceso de evaporación llega un momento en el que la sustancia coexiste en equilibrio con la fase líquida y la fase de vapor, denominada como mezcla saturada líquido-vapor o vapor húmedo. Esto significa que existe una cierta cantidad de sustancia que se encuentra en estado gaseoso y el resto de ella continúa en estado líquido. Por lo general, para poder determinar de manera apropiada las proporciones que se encuentran en la mezcla de líquido y vapor, es necesario emplear el término de calidad o título X, siendo esta la razón entre la masa del vapor y la masa total de la mezcla. La calidad no tiene unidades, sin embargo sus valores van de 0 a 1, donde 0 nos indica que la sustancia es un estado de líquido saturado y 1 que se encuentra en un estado de vapor saturado. Una vez obtenida la calidad, se pueden obtener los datos de volumen, entalpía y energía interna específica de la mezcla a partir de las siguientes fórmulas. En caso de no contar con X desde un inicio y tener volumen, entalpía o energía interna, se pueden despejar los valores con F y G. Los subíndices F nos indican que la sustancia se encuentra en estado de líquido saturado y Fg es la diferencia entre el estado de saturación en vapor y el estado de líquido saturado. Estos se obtienen a partir de tablas o haciendo la resta correspondiente. En el caso de la temperatura y la presión, al tratarse de un estado de saturación, resulta que la temperatura y presión a las que se encuentra la mezcla es igual a la temperatura y presión de saturación. Es importante señalar que dentro de una mezcla, como previamente se mencionó, los valores de volumen, entalpía y energía deben estar dentro de ciertos rangos, siendo así nuestro volumen intermedio entre el volumen de saturación de un líquido y el volumen de saturación de un gas. Y lo mismo ocurre en el caso de la entalpía y en el caso de la energía interna. Como tal, no hay tablas que en su nombre contengan la palabra mezcla. Para ello usaremos las tablas que en su nombre contengan la palabra saturadas. En las tablas que contienen unidades del Sistema Internacional encontramos dos tipos: agua saturada leída a temperatura y presión, tablas A4 y A5, y refrigerante 134A, leído a temperatura y presión, tablas A11 y A12. La tabla A4 es de agua saturada leída a temperatura dada. Dicha temperatura debe estar en grados Celsius. La tabla A5 es agua saturada leída a presión, la cual debe estar en kilopascales. Si nos dan temperatura o presión, podemos usar esa información para obtener más datos.
El dato que tengamos, en este caso temperatura en grados Celsius, debemos usarlo posicionándonos en la primera columna de izquierda a derecha y ubicando el dato, por ejemplo, 10 grados centígrados. Todos los datos en ese renglón pertenecerán a esa sustancia leída a esa temperatura, tales como presión de saturación en kilopascales, volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo, energía interna en kilojoules sobre kilogramo, entalpía en kilojoules sobre kilogramo y entropía en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Vamos primero a identificar la tabla en que se pueden hallar estos datos iniciales, y en este caso es la tabla A5, donde se exponen las tablas de presiones de agua saturada. Esta es la tabla, y aquí en la primera columna están las tablas, las presiones, y a su lado tenemos la temperatura de saturación. Como no tenemos la temperatura de saturación, tenemos que buscar primero la presión dentro de la tabla y notar que se encuentra aquí, y después posteriormente buscar la entalpía en la fila de la presión de 50 kilopascales, que sería más o menos aquí. Notemos que nuestra entalpía está dentro de los valores de la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado, lo cual significa que la sustancia se encuentra en un estado de mezcla saturada líquido-vapor. También hay que notar estos datos, que son los datos de la energía interna específica, los cuales nos van a ayudar a sacar más adelante la energía interna total. Para poder sacar la energía interna total, primero tenemos que determinar la calidad X de la mezcla, que no es nada más que la masa de vapor sobre la masa total de nuestro sistema que estamos analizando. Según las fórmulas se expresa así la entalpía, y despejando para X podemos tener esta ecuación, la cual podemos resolver fácilmente con nuestros datos iniciales y los datos de la tabla, lo cual sustituyéndolo nos va a dar un valor para la calidad de 0.852241, lo cual significa que el 85%, un poquito más del 85% de nuestra mezcla es vapor. Tenemos que obtener la energía interna específica de la mezcla a partir de esta ecuación, la cual podemos resolver fácilmente metiendo nuestros datos de inicio y de las tablas. En este caso ya podemos notar que aquí se encuentran los valores que mencioné previamente que nos iban a ayudar, que es la energía interna específica del líquido saturado y la diferencia. Entonces eso nos arroja un resultado de 2166.59 kilojoules sobre kilogramo. Después tenemos que realizar simplemente una operación muy sencilla, que es multiplicar la masa que nos daba el problema al inicio por la energía interna, y obtenemos así una energía interna total de 10.832.934 kilojoules.